Después de haber hablado sobre el primer recordatorio diario de Sarno, vamos a pasar con los siguientes. Esta vez lo haré de una forma más breve, porque para mí ninguno es tan importante como el primero. Y te repito que si el primero lo tienes claro, el resto ya va de corrido. Bueno, el número 2. El causante directo del dolor es una leve privación de oxígeno. En el segundo recordatorio, el doctor está intentando explicarnos el mecanismo con el que el cuerpo puede generar dolor real sin que haya una lesión peligrosa. Dice que cuando tu cerebro se pone en modo peligro, por circunstancias de la vida o por el propio miedo al síntoma, el cuerpo tensa los músculos, cambia la circulación y esa zona se queda más irritable. No es que se esté rompiendo nada, es como cuando aprietas la mandíbula y al rato duele, o encoges los hombros horas sin darte cuenta y al final los trapecios están como una piedra. O si mantienes un puño cerrado durante un rato, no hay lesión, pero aparece la molestia, hormigueo o tensión. Sarno lo explica con un poquito menos de oxígeno en la zona, lo suficiente para molestar, pero no para que se rompa nada. O sea, el dolor es una alarma de estrés, no una lesión, ya que el cuerpo se tensa, entre otras cosas, cuando vive en amenaza. Pero déjame aclararte algo. Estrés no es solo estar muy ocupado. Muchas veces estrés es estar imaginando el peor escenario posible, vivir desde la preocupación, desde el miedo o incluso que tu cerebro empiece a percibir una parte de tu cuerpo como peligrosa. Como si un día te sueltan un diagnóstico de esos con un nombre serio. Tiene usted una hernia, una protusión, una degeneración, lo que sea. Y a lo mejor no es nada grave, pero tú, o mejor dicho, tu cerebro se asusta con la palabra y desde ahí te quedas rayado con esa parte del cuerpo. La vigilas, la proteges, la sientes más, la interpretas como peligrosa y cualquier sensación mínima ya la convierte en amenaza máxima. Y mira, hablando de que cualquier sensación mínima se convierte en amenaza máxima, voy a volver a ser pedante y a hablar de mí mismo. Pero como dice mi mujer, soy un libro abierto con los síntomas y el SMT. De hecho, mi primer episodio serio lo tuve con 18 años y ahora tengo 48. Experiencia tengo, a mi pesar. Pero esto no ocurrió tan lejos, habrá sido hace 8 o 9 años. Me estaba duchando, tan tranquilo, y al enjabonarme una pierna noté algo raro en el muslo alto. Una zona como acorchada. No era dolor, era una sensación, como si la sensibilidad estuviese un poco apagada. Hice la comparación con la otra pierna y sí, era distinta. Levemente distinta, pero al fondo era diferente. Cabe decir que en esa época mi nivel de ansiedad ya iba muy alto. Acababa de empezar un negocio y no lo llevaba bien, estaba con la cabeza mal. Bueno, pues en cuanto me sequé, hice lo que no hay que hacer. Es decir, abrí Google, busqué zona acorchada en el muslo y me encontré con una palabra que solo por cómo suena ya asusta: meralgia parestésica. Y como si fuera poco, leí 2 cosas que ya me remataron, que podía ser muy doloroso y que no se sabía muy bien por qué se producía. Y ahí ya se me fue la olla, vamos, se me fue la olla al punto de que acabé en urgencias. Y me da vergüenza reconocerlo, pero sí, Dios, fui a urgencias y repito que no me dolía, era solo una sensación. Pero yo ya estaba en la película del funeral, esto va a acabar contigo. Y claro, empecé a tratarlo como si fuese algo gravísimo. Empecé a ir al fisio, empecé a vigilar la pierna, a comprobar. Y como suele pasar, al poco tiempo me empezó a doler. A día de hoy, cuando lo pienso, me dan ganas de llorar. Qué mal estaba, qué atrapado estaba. Qué capacidad tiene la mente para convertir una tontería en un infierno como enredes en ella. Hasta que un psicólogo muy bueno, me dio una pauta, aunque más que una pauta fue una orden, de esas que te cambian la vida.
te queda terminantemente prohibido volver a tocar la pierna para comprobar cómo está. Deja de tratarla, no vuelvas a hacerle caso nunca más. Salí de allí y así lo hice. Al principio era automático, salía de la ducha, me acordaba, miraba la pierna, pero no la tocaba. Y así un día, y otro, y otro. Nunca más la toqué. ¿Y sabes qué pasó? Que se acabó el tema. No volvió a doler. Llegó su tiempo. Pero lo más fuerte, que me olvidé por completo, tanto que ahora, mientras estaba escribiendo el guión, me acabo de rascar y comprobar. Sí, lo acabo de hacer. Rasqué y comprobé. Y sigue teniendo esa sensibilidad un poco distinta. Pero ni me acordaba que existía hasta ponerme a escribirlo. Ahí lo tienes. El síntoma seguía, pero el sufrimiento no. Porque el sufrimiento era el miedo, la vigilancia, la comprobación y la película. Y en cuanto dejé de alimentar eso, se terminó. Cuidado por aquí, jefa. Bueno, volvamos al recordatorio 2, que me enredo y esto se hace eterno. Ahora, aquí podría surgir una pregunta lógica. Si esto fuese solo menos oxígeno en el músculo, ¿por qué también existe la migraña, vejiga irritable, micción frecuente, mareos, colon, eczemas, etcétera? Ahí, obviamente, ya no hablamos solo de músculo. Y aquí es donde yo lo explico así. Sarno usó lo del oxígeno con una explicación simple, corporal y tranquilizadora para que el paciente tuviera una idea clave. Es físico, sí, pero no es una lesión peligrosa. Y esos músculos, que era su parcela, tiene sentido como metáfora fisiológica. Tensión, vasoconstricción e irritabilidad. Pero a día de hoy, el marco, digamos, es más completo. Síntoma como protección. El cerebro genera síntomas cuando interpreta amenaza. En unas personas se expresa como dolor muscular, en otras como migraña, en otras como intestino, en otras como vejiga o en la piel. Depende del aprendizaje, predisposición, contexto, asociaciones y experiencias previas. Así que sí, lo de la falta de oxígeno como explicación sencilla de que esto no es una lesión sigue siendo útil. Pero hoy sabemos que el punto central no es el oxígeno, es el estado de amenaza del sistema nervioso que puede expresarse como dolor o como otros síntomas. El mecanismo final cambia, pero la lógica es la misma. Protección y alarma. Y por eso, el recordatorio 2 no es para obsesionarte con la teoría del oxígeno, es para que cuando duela, tu cerebro no diga lesión, sino peligro percibido. Y ahora vamos con el 3. El SMT es un padecimiento inofensivo, provocado por emociones reprimidas. Lo llevo yo. Este punto es el corazón del método, porque aquí Sarno te hace dos regalos a la vez. Seguridad, no estás roto, y dirección, lo que debes hacer. Seguridad, tu cuerpo está bien, dolido, sí, pero seguro, no te estás rompiendo. Y dirección, si no es estructural, entonces el foco no es arreglar el cuerpo, sino entender qué está haciendo tu mente con el cuerpo. Sarno lo dice sin rodeos. El SMT se alimenta de emociones reprimidas y aquí es donde mucha gente se pierde, porque la palabra reprimidas suena a yo no reprimo nada. Yo soy muy consciente, pero reprimiendo no se refiere a no saber lo que siento, se refiere a algo más fino. Reprimir es sentir algo y no permitírtelo del todo, o sentirlo y taparlo en un segundo con otra cosa, o sentirlo pero juzgarlo como incorrecto y empujarlo hacia abajo. Y ahí entra Freud. Freud decía que cuando una emoción o un impulso te resulta inaceptable para tu imagen de ti mismo, el sistema psíquico lo manda al sótano. No desaparece, se queda activo, gastando energía y buscando una salida. Y el cuerpo
es una salida perfecta. No discute, no argumenta, no te deja mal ante nadie, solo duele. Y además te distrae. Si te apetece profundizar más en Freud, mira el capítulo 2 de este canal, que es donde hablo de la emoción reprimida también. Cuidado aquí. Carl Gustav Jung lo diría de otra manera. Hay una parte de ti que no encaja con el personaje que crees que tienes que ser. Lo que vendría a ser tu máscara social. ¿Cómo te presentas ante los demás? Bueno, pues esa parte de ti que no encaja con el personaje, esa parte no quiere quedar bien, no tiene máscara social, se enfada, se cansa, siente envidia, quiere mandar a todos a tomar por el culo, necesita un descanso, necesita decir no puedo más, quiere ser egoísta un rato, quiere romper con todo, tiene miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar, miedo a perder el control, miedo a sentir tristeza o vulnerabilidad. Jung llamó a eso la sombra, lo que no aceptas de ti, lo que escondes para sostener tu identidad de buena persona, el fuerte, el responsable, el que no falla. ¿Y qué pasa con la sombra cuando la ignoras? Que no se queda quieta, se manifiesta como tensión, como impulsos, como sabotaje o como síntomas. Y aquí viene la idea clave. Muchas personas no tienen un problema de columna, tienen un problema de permiso emocional. No se permiten enfadarse de verdad, sentirse injustamente tratados, reconocer tristeza sin maquillarla, admitir cansancio sin sentirse culpables, poner límites sin miedo a decepcionar o aceptar que no pueden con todo. Y otra vez, perdona que te corte el rollo, pero tengo que volver a hablar de mí mismo y de mi caso. Y es que si soy honesto, yo no creo que mi problema fuese no sentir. Yo sentía, y sentía mucho, hasta demasiado podría decir. Aunque la gente me tomase por un tío muy sereno y capaz, yo por dentro iba como una película puesta en bucle. Una película fea, de esas que te agarran a la manta y te dejan sin aire. Yo la titulo El funeral. Me venían frases como latigazos sin pedir permiso. No voy a poder, me va a ir mal, no confío, no valgo, lo que hago es una mierda. Y no era una típica preocupación normal, era miedo puro, miedo con el que no puedes discutir ni razonar. Hostia, miedo que se te mete en la cabeza y te convierte el cuerpo en un hotel ardiendo con las alarmas sonando. Y claro, en un hotel ardiendo nadie se pone a meditar, se pone a correr. Y mi sistema nervioso hizo lo que está diseñado para hacer: proteger. Yo, con mis pensamientos, estaba fabricando tensión y mi cuerpo me devolvía lo que yo me hacía sentir. Me di cuenta que era mi niño pequeño al mando devolviéndome lo que había aprendido. Mi mundo se puede desmoronar en cualquier momento. Ya lo hizo una vez y puede devolvérmelo. Y además, no soy suficiente. Si mi padre pudo irse y desinteresarse, es que no valgo. Entonces, tengo que ser más fuerte, más responsable, más útil, más impecable, para que no me vuelvan a abandonar, para que no se desmorone el mundo, porque como falle, se acaba todo. Eso crea un personaje que funciona, muy capaz, pero por dentro te deja con miedo, vives con miedo. Y eso era lo que yo sentía. ¿Cómo no me iba a tensar si vivía en miedo y carencia? No era una falta de autoestima porque sí. Era mi aprendizaje emocional. Para estar a salvo, tengo que demostrar, controlar y no fallar. Y eso por dentro se vive como carencia. Aquí me di cuenta de una idea muy simple. Hay una diferencia enorme entre sentir una emoción y sentirse seguro mientras la sientes. Puedes hablar, desahogarte, llorar, incluso ser consciente, y aún así
tu cuerpo seguir en modo peligro, porque el problema no siempre es que la emoción esté escondida. A veces la emoción está a la vista, pero viene con un mensaje de fondo que lo cambia todo. Esto es insoportable, algo malo viene, no tengo control, no voy a poder. Y cuando tu programa, tu cabeza funciona con ese mensaje dentro, el cuerpo no se pone a filosofar ni dice, ah, vale, qué interesante lo que sientes. No, mierda. El cuerpo aprieta, tensa, vigila, se vuelve hipersensible, te duele, te marea, te lanza síntomas. Y no para fastidiarte, sino porque interpreta que estás en una situación de amenaza real. Y ante una amenaza, el cuerpo responde. Por eso, yo ya no lo explico como somatización por no sentir. En mi caso era más bien lo contrario, somatización por pánico. Como si mi sistema nervioso estuviera todo el día con el dedo encima del botón rojo esperando la peor noticia. Y cuando estás así, cualquier cosa puede convertirse en una señal peligrosa, un pinchazo mínimo, un crujido, una molestia vieja, una sensación rara, y la mente empieza a hacer el resto. Entra en pánico, amplifica, vigila, comprueba, analiza y sin querer alimenta la ansiedad. Y por lo tanto, dímelo tú, el dolor. Entonces, entendí algo que me cambió la forma de vivir los síntomas. La clave no era sentir más. La clave era bajar el ruido mental que encendía la alarma. Pasar de pánico a seguridad, porque mientras haya pánico, el cuerpo va a actuar como actúa un cuerpo en peligro. Y ahí fue cuando hice lo que te conté en el vídeo anterior. A pesar de que la sensación tan injusta que te contaba podía ocurrir, acepté que ocurriese si tenía que ser así, sabiendo que pase lo que pase, iba a poder con ello y estar bien. Confié en la vida. Y con mi negocio igual. No voy a decir nunca que fue mi negocio el que me provocó el dolor de espalda. Fueron los pensamientos sobre un posible futuro desastroso sobre mi negocio quienes me causaron mi tormento con la espalda. Había pensamientos que venían a asustarme. Te va a ir mal, no vas a poder, esto se te va a la mierda. Hasta que la bola se hizo tan grande que los dolores que durante años fueron molestos pero me permitían vivir, se hicieron tan insoportables que ya no pude más y me tuve que encamar una temporada. Y en la cama, roto con el dolor de espalda y ciática, y la única salida parecía una cirugía, me topé con Sarno. Leí su libro, leí cientos de comentarios sobre su método y vi testimonios de curación a porrillo, y fue entonces que tuve una conversación conmigo mismo, de esas conversaciones que no son bonitas, pero son auténticas. Me dije, amigo, acabamos de entender algo que en el fondo ya sabíamos, pero una cosa es saber y otra integrar. Y ahora toca pasar a la acción. Y toda acción empieza con un pensamiento o un cambio de pensamiento. Y lo mío tiró más bien hacia un cambio de pensamiento. Como sigamos pensando así, me dije, de esta manera tan catastrofista con nuestro negocio, nos vamos a la mierda. Y no solo económicamente, que también, porque claro, ni trabajar puedo. Nos vamos a la mierda de verdad, porque con este dolor yo no puedo vivir. Así que vamos a dejar esto claro. Si lo que me provoca esto son mis miedos con el negocio, prefiero cerrar. Prefiero quedarme sin dinero. Prefiero la indigencia antes que vivir con este dolor. Y lo digo en serio, con este dolor no puedo vivir. Así que se acabó. No quiero ni un pensamiento más de esta índole. No lo voy a permitir, ni uno más. Es como cuando te dicen que tienes una enfermedad seria y dejas de fumar, para que se me entienda. No te cuesta nada. Hay un punto en el que dices, hasta aquí y ya. Y me seguí diciendo, iré al trabajo, trabajaré bien, seré responsable, mis clientes se lo merecen, pero si va mal por mala suerte o por lo que sea, no va a ser peor que esto. Así que no vuelvo a enredarme en mi negocio se va a la mierda,
porque lo que se va a ir a la mierda es mi vida. Y desde entonces, cuando esos pensamientos intentan volver, porque lo intentan, los veo venir, me doy cuenta al instante y ni me asomo a escuchar lo que quieren decir. Les doy una patada en el culo y fuera. Sé que luego miré al cielo y dije: te entrego a ti el resultado. La dicotomía del control le llaman los estoicos. Lo que depende de ti lo haces responsablemente y lo que no depende de ti no le das ni un segundo de tu vida. Y lo más fuerte es que esa idea se me quedó dentro. Aún la sigo integrando a día de hoy. ¿Sabes qué hace el sistema nervioso cuando no siente paz? Se queda en tensión crónica. Y cuando estás en tensión crónica, el cuerpo empieza a hablar el idioma de la contractura, quemazón, pinchazo, hormigueo, dolor migratorio, piel, ansiedad, amenaza y tantos otros síntomas. Haz una cosa, entra en el canal de Pain Free You, ve las historias de éxito, que hay más de un centenar, y date cuenta de todos los síntomas que existen derivados de esto. Bueno, y vamos a acabar, que como la cague ahora, que estoy llegando al final y tenga que repetir todo, flipo. Volviendo a Sarno. Como repito siempre, él no está diciendo que tu dolor sea imaginario, está diciendo que es físico, pero provocado por un proceso emocional inconsciente. No es te lo inventas, es tu sistema nervioso está asustado y te protege. Ahora a tus emociones ponle nombres concretos, porque esto aterriza el concepto. Ponle nombre a lo que sientes. Rabia, por cargar con más de lo que te toca, por sentirte usado, por tragarte cosas, por no poder decir lo que piensas. Quizás sea frustración, porque la vida no está como quieres, porque te exiges más de lo que es humano, porque no llegas. Tristeza, por pérdidas, pequeñas o grandes, por no sentirte visto, por sentir algo que falta. Este es muy típico. Culpa, por querer más, por desear libertad, por no ser perfecto, por no estar siempre disponible, por sentir lo que sientes. Presión, por ser el pilar, el que sostiene, el que resuelve, el que no se puede caer. Y ojo, que aquí hay una trampa. A veces no es que tu vida sea un desastre, a veces tu vida está bien, pero tu mente está educada para vivir en hiperresponsabilidad y control. Y eso genera tensión interna. Y esa tensión interna, precedida por un estado interno de miedo, aunque por fuera sonrías, por dentro es una olla a presión que ya no puede más. Sarno diría: el síntoma aparece para desviar tu atención. Y eso es brillante, porque cuando te duele el cuerpo, no te preguntas: ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué llevo dentro? Lo que te preguntas es: ¿qué me pasa? ¿Qué te vas al cuerpo, a la prueba, a la postura, al miedo? Y te olvidas del incendio emocional que está debajo. Por eso, este punto 3 es tan potente, porque te devuelve a la verdad. Te dice: no estás roto, estás tenso por dentro. No es una tragedia estructural, es una alarma emocional. Y no se trata de volverte un poeta del trauma ni pasarte el día analizando tu infancia. Se trata de algo mucho más simple y mucho más valiente. Permitirte sentir lo que sientes sin juzgarlo y aprender a no convertirlo en una película. Sentirlo, reconocerlo y luego volver al presente, cortar la rumiación, cambiar el diálogo y elegir una lectura más segura. No es negarlo, es no alimentar la película del funeral.